artista de metal extremo, activista por los derechos colectivos y actualmente es coordinador de las radios de la Casa de las Culturas Ecuatoriana Benjamín Carrión, Cultura FM 100.9 y 940 Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bueno, los dejo con él. Sí. Bueno, ante todo, buenas tardes con todos y con todas las personas que se encuentran acá en este espacio. Me parece que también están personas detrás de la cámara. Muchas gracias por escucharnos y quizá dejarnos compartir un poco de nuestras experiencias que hemos tenido en diversos espacios organizativos en torno a diferentes luchas. Creo que voy a resumir, o digamos, voy a contar varias de las experiencias por las que he atravesado, digamos, y en el momento en el que me encuentro actualmente. Yo siempre, digamos, en el tema también digamos, en el espacio de la educación popular, no me gusta entrar con videos, pero creo que sería importante justamente poder exponer un poco de lo que estamos trabajando en los medios de comunicación, porque a partir de ahí, digamos, una cuestión resumida que la estamos planteando, voy a poder comenzar a tejer algunas experiencias, tanto de la comunicación comunitaria, la comunicación alternativa, la comunicación popular, hacia, digamos, una construcción que estamos generando en el tema de los medios públicos, digamos, en las frecuencias que estoy trabajando, y un poco esto cómo contribuye, digamos, en el campo de la lucha, del campo del popular cultural, y sobre el tema de la lucha de clases, que bueno, nosotros siempre hemos estado en eso, ¿no? Y siempre hablamos con la verdad, porque Gramsci decía que decir la verdad es revolucionario, ¿no? Partiendo de ahí. Entonces voy a poner este cosito y de ahí ya vamos conversando ya. Voy a apagar la luz. Gracias. Los medios públicos de la Casa de las Culturas, Radio CCE 940M y Cultura FM 100.9, se democratizaron como herramientas de expresión de derechos y construcción de narrativas interculturales. La inclusión, libertad de expresión, la diversidad y la participación de colectivos, organizaciones sociales, movimientos, pueblos y nacionalidades jugaron un rol fundamental en la nueva gestión 2021-2022.
En el último año, como resultado de una convocatoria pública, renovamos la parrilla de programación de Radio CCE con 30 programas, mientras que en Cultura FM la ampliamos a 36 programas. Relatamos nuevos discursos mediante 4.700 emisiones en vivo con control al aire en las 2 emisoras y los insumos para... ...41 programas. Contribuimos a la promoción de eventos culturales para artistas y gestores mediante 854 cuñas. Fortalecimos la memoria histórica a través de nuestro segmento Un Día en las Culturas, con 252 episodios. Promovimos la divulgación del trabajo de 1.510 artistas y productores en Zona Cultura y de aproximadamente más de 6.350 entrevistados en los programas de coproductores de las frecuencias AM y FM. Formalizamos convenios de cooperación con organizaciones y colectivos para impulsar la formación de jóvenes. Bienvenidos a nuestro programa de Hace Mucho Más aquí en Radio Cultura 100.9. Yo soy Andy Sebastián. Hemos preparado un menú muy sed. La radio ha sido una herramienta para difundir todo el físico ecuatoriano, para conocer las colecciones de los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Porque mi programa de formato de espacio salarial se adapta perfectamente a la filosofía de la Casa de las Culturas. La radio nos ha permitido ser la voz de los artistas y gestores para difundir su trabajo y sus necesidades. Tenemos la música y la comunicación a la radio Cultura FM por habernos dado ese espacio a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. En la radio de la Casa de las Culturas, todas las expresiones artísticas de este país tienen espacios para la difusión, porque las palabras y las acciones consecuentes pueden transformar también realidades. Lo primero que define y permite la transformación es la cultura, y la cultura es la percepción que tenemos del mundo. Benjamín Carrión. Somos canales permanentes para la divulgación de obras y trabajos de artistas locales. Entendemos la comunicación de manera horizontal desde las diferencias y con enfoque de género. La gestión de la producción radiofónica toma nuevos caminos. Radio CCE 940M, al aire desde 1949. Es la primera radio pública cultural del Ecuador. Trabajaremos por conservar la memoria sonora del país, impulsando la creación de una fonoteca. Las nuevas generaciones tendrán un laboratorio experimental de comunicación como parte de los servicios culturales de la casa. El radioteatro y el sonido del vinil resonarán en la frecuencia AM. Cultura FM, la joven frecuencia al aire desde el 2017. Hoy se proyecta como la radio de las diversidades, las migraciones, vinculada a los sectores urbano-marginales, pueblos y nacionalidades. Con el plan de fomento a las artes musicales, crearemos producciones audiovisuales para difundir y promocionar a artistas del país. Recreamos, relatamos y visibilizamos las realidades locales como una expresión democrática y de resistencia a los medios tradicionales. Escucha las radios de la y los trabajadores del arte y la cultura del Ecuador. Ya, ahí le pauso. Bueno, como les había comentado,
Yo actualmente estoy dirigiendo los medios de comunicación de la sede nacional de la Casa de las Culturas, Cultura FM 100.9 y Radio CCE. Entonces, bueno, un poco quiero abordar el papel que estamos realizando en la actualidad de los medios de difusión, digamos, no con el afán de posicionar a temas institucionales, sino más bien con la finalidad de poder exponer y visibilizar el trabajo en comunicación que realizan varias organizaciones, movimientos, colectivos, comunidades, que están, digamos, vinculados un poco al tema de la comunicación radial y también al tema del periodismo, ¿no? Digamos, considero que es importante tomar este punto, digamos, actualmente sobre el tema de los medios de comunicación de la Casa de la Cultura, porque, digamos, el Radio CCE, que va a cumplir 74 años, también, digamos, forma parte, digamos, de una explosión justamente desde los años 1949, cuando se funda, que, digamos, viene de toda una arremetida de triunfos de los movimientos sociales, del movimiento sindical, ¿no? Y también la creación de la Casa de la Cultura, ¿no? Y digamos, el medio de Cultura FM que está creado desde el año 2017, justamente también en un avance en la discusión sobre el papel que cumplen los medios de comunicación, digamos, con esta visión de los gobiernos progresistas, ¿no? Justamente ahí se estaba debatiendo algunas cuestiones anteriores sobre el tema de los medios públicos, los medios comunitarios, los medios privados y cuáles son como los roles que se tienen, ¿ya? Digamos, nosotros hace un año justamente que entramos a trabajar, o digamos, con este reto de poder transformar el tema de los medios, lo hicimos justamente porque entramos al espacio de la sede nacional de la Casa de la Cultura, que estaba, digamos, manejado por un grupo, o por un sector del tema de la cultura, que está vinculado también a algunos partidos políticos. Encontramos en un ambiente, digamos, bien complejo, pero sobre todo de olvido, un tema de olvido, ¿no? Y nos parece que por ahí fue, digamos, esto representaba justamente cómo está el tema de lo público en general, ¿no? Es una representación justamente de esto. Y aunque, digamos, ha habido como ciertos esfuerzos por tratar de sostener estos medios de comunicación, justamente se encuentran en una precariedad total, ¿no? Digamos que no ha sido atendida, digamos, por varios gobiernos de turno, y que justamente podrían, muchas de las cosas que reposan ahí en los medios de comunicación, poderse extinguir, ¿no? Hay que recordar, por ejemplo, que en la Casa de la Cultura, en el espacio de los medios de comunicación, existe archivos que están desde 1940 y que están, digamos, varias historias de personajes representativos, de coyunturas políticas, de cómo también los procesos de estos de comunicación radial incidieron en el Ecuador, ¿no? Y que pueden estar pueden perderse justamente porque no existe, digamos, una política de conservación que corresponde, digamos, a otras instituciones. Pero un poco, regresando un poco al tema de la comunicación, nosotros encontramos justamente los medios de comunicación públicos, además que están pensados un poco en la cultura, con un accionar que solo pasaba en música, ¿no? Y me parece que ahí era importante comenzar a repensar qué papel debe jugar un medio público en la actualidad, ¿ya? Digamos, con la experiencia justamente de que los otros medios de comunicación, que se decían público, a la final comenzaron a hacer una reproducción de lo que querían los gobiernos de turno, ¿no? Tanto, no sé, el canal público, la radio pública, digamos, otros medios se hicieron empresas, como el caso de la empresa Pichincha Universal, digamos, diversos, ¿no? Entonces, el reto fue un poco comenzar a preguntarnos eso, ¿qué hacemos ahora, digamos, con esta experiencia para no reproducir y que, digamos, estos medios de difusión y de comunicación puedan servir, digamos, hacia los sectores que siempre han estado, digamos, no sé si invisibilizados, pero sí relegados a su derecho a comunicar, ¿no? Y el derecho también a la comunicación.
que son dos cosas, digamos, diferentes en este sentido. Entonces, nosotros, digamos, como venimos humildemente también, yo soy graduado de la universidad, estudié en la Paxo, digamos, se dieron, digamos, en algún tiempo procesos importantes de vinculación con la sociedad, como está marcado en la universidad, no sé si también. Y digamos, esa experiencia nuestra se ha vinculado, digamos, en cierta parte, por ejemplo, a trabajar con el movimiento indígena, ¿no? Yo vengo de las bases del movimiento indígena, trabajando con el MIC, por ejemplo, en procesos de educación popular y también en procesos de comunicación comunitaria. De ahí también se ha podido apoyar, digamos, a otras organizaciones justamente dentro del movimiento indígena. De igual forma, también he trabajado en el tema de los medios públicos, también en Pichincha Universal, digamos, desde otro sector cultural, como es en el caso de los metaleros. Entonces, digamos, este tipo de experiencias que digamos, son diferentes, nos permiten, digamos, como reflexionar justamente el papel que tienen los movimientos y las organizaciones sociales y sus denuncias y sus demandas en coyunturas determinadas, ¿cierto? Ahora, yo creo que es importante señalar, justamente aquí no quiero hacer una mezcla porque, digamos, me tomaría mucho tiempo hablar sobre diferentes medios la participación que tiene el tema de lo alternativo, lo comunitario y, digamos, de lo alternativo. Pero, digamos, hay como ciertas cosas que unen esto, ¿no es cierto? Y metodologías, ¿no es cierto? Que, digamos, son de carácter más participativas, localizadas, que siempre, digamos, tienen una orientación crítica y un compromiso, digamos, con la praxis transformadora. Hay una crítica a los modelos de comunicación imperantes, que, digamos, son cosas que se toman desde estas esferas y que, digamos, lo engloban, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que nosotros, digamos, después de esta pregunta que nos hicimos de cómo arriesgarnos, digamos, a generar otro proceso, tomamos las experiencias desde la comunicación comunitaria justamente para que puedan participar. Esto, justamente como lo mencionamos en el video, hicimos una convocatoria, ¿no es cierto? En esta convocatoria, muchas organizaciones pudieron dejar como sus propuestas y había una cuestión súper interesante de cómo entienden el mundo, la realidad y también cómo se entiende el tema de la comunicación. Es así que nosotros un poco nos interesó, se puso ahí varios programas trabajados en el tema de franjas horarias con la posibilidad justamente de hacer lo que no hacen los otros medios de comunicación. Digamos, en este último tiempo, digamos, y poniendo como ejemplo en estos 2 últimos años, ha habido digamos, después del 2019, una fuerte arremetida de los medios de comunicación hacia los sectores populares, el caso del movimiento indígena, ¿no? Que, digamos, en los casos más evidentes, donde se ha visto el racismo, la exclusión, el amarillismo, el sensacionalismo, ha sido en los casos como el caso de la Posta, que le lanzaron los dardos al compañero Leonidas, o las caricaturas que hace Bonil, ¿no es cierto?, que tienen una cuestión sistemática en el universo, en el comercio, ¿no? Hay un lenguaje que siempre está ahí, siempre presente, digamos, estigmatizando a la gente que pelea por derechos, ¿no? Entonces creo que aquí aterrizamos en un primer momento, justamente acercándonos también al tema de Gramsci, porque nosotros creemos que en el campo de la cultura popular nosotros nos nutrimos bastante, ¿sí? Y creo que esto es importante porque justamente en este campo de la cultura popular hay bastantes relaciones, ¿no? Y estas relaciones, digamos, siempre están en constante tensión y, digamos, en antagonismos contra esta cultura dominante, ¿no? Un poco que lo aborda Gramsci. Digamos, y lo hacemos, tomamos una postura ahí porque no queremos, por un lado, como poner en una perspectiva mayor a la lucha que vienen generando los movimientos, ni tampoco generar una cuestión mayor con los que ejercen el poder a través del tema de la dominación, sino más bien en este espacio, digamos, de disputa, ver
qué sacamos o qué podemos, digamos, hacer especies de consensos para que permitan avanzar hacia los sectores en sus luchas legítimas, ¿no? Que nosotros, digamos, lo tenemos, o tenemos una percepción sobre el tema de lo que es la lucha de clases, ¿ya? Aquí, en este espacio, digamos, de la comunicación popular, en este campo de disputas de sentidos, hay un tema que está atravesado por el tema de clases, ¿ya? Y a nosotros sí nos interesa pelearnos con la burguesía de este país, así de claro. Entonces, creo que en este espacio también es importante entender también el tema de la noción de excavar. El tema de la noción sobre poder que plantea Michel Foucault, ¿ya? Donde él señala justamente que en los espacios de comunicación el saber y el poder vienen de la mano, ¿no es cierto? Entonces a nosotros, digamos, desde este espacio del tema de lo popular, nos interesa justamente disputar también el tema del poder, porque digamos, en el poder digamos, en esta relación que se mantiene, que se reproduce, se generan distintos discursos, unos distintos discursos que generan dominación, que se plantean desde los diferentes medios de comunicación. Entonces, nosotros un poco para aterrizar, tratar de cerrar, desde esta integración a los diferentes colectivos, organizaciones y sectores que ahora participan, digamos, de los medios de comunicación, de la Casa de las Culturas, nos parece que es interesante porque justamente lo que nos ha permitido es que esas discusiones que se dan en los territorios, digamos, en los sectores sociales, en los movimientos, en el caso del movimiento feminista, han sido o forman parte para generar, digamos, otro tipo de comunicación que no está presente, ¿ya? Por ejemplo, en el caso nosotros en la franja esta que estamos trabajando de pueblos y nacionalidades, nosotros tenemos a varias organizaciones importantes del país vinculadas al movimiento indígena, ¿no? En el caso de la CONAIE, el pueblo Quitucara, el Frente Antiminero, que me parece que tiene siempre unas relatorías súper interesantes e importantes para la contribución, digamos, de este Estado plurinacional, pero sobre todo cómo nosotros desde el tema de la comunicación hacemos una avanzada en el tema de derechos, ¿ya? Creo que nosotros le apostamos un poco a esta visión también del tema del sentido común, ¿ya? Porque creo que nosotros, sí digamos, desde esta experiencia que seguimos trabajando, sí nos gusta aterrizar y ser bien humildes en el asunto, ¿no? Y no tirarnos o no tratar de pensarnos como la gente que va a transformar el mundo por medio de solo tirar ideas, sino que nos bajamos o estamos, digamos, en ese proceso de caminar con la gente, porque ahí, en ese sentido común, se comienzan a transformar las relaciones. Y eso, digamos, en este abordaje nos ha permitido justamente comenzar a crecer, y que esa misma gente justamente que no ha tenido como los espacios para poder expresar o demandar los conflictos que tienen en sus diferentes territorios, ahora han utilizado los medios de comunicación justamente como una herramienta de lucha y de disputa que legitima, digamos, ciertas autorías, pero que sobre todo va clarificando algo que no está tan claro en esta cuestión hegemónica que tienen los medios de comunicación, ¿no? Entonces, me parece que un poco lo que he querido exponer es la contribución que a nosotros nos ha hecho estar en los movimientos de base, pero sobre todo también estas lecturas o estas ideas gramscianas que nos permiten pensar en transformar el mundo, ¿ya? Y lo decimos esto porque justamente, digamos, en estas etapas que tiene Gramsci, digamos, en esta cuestión que también nos ha abordado, no sé si mucho sobre el tema de cuando él se lo vincula con el tema del periodismo, es importante lo que él decía justamente que, o digamos, sus demandas de hace 100 años todavía siguen vigentes, ¿no? Digamos, esa posibilidad que desde los sectores sociales podamos concatenar con diferentes formas o plataformas de lucha, ¿no? Tanto la comunicación, la cultura, la educación, para poder, digamos, hacer otro tipo de hegemonía que nos permita disputarnos con la clase dominante. Eso, ya hay tiempo. Gracias.